Continuamos en este programa especial por los 7 años de la Revolución Ciudadana y hemos invitado a conversar con el ciudadano a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, con quien queremos comentar acerca de los logros de la Revolución Ciudadana en estos 7 años, pero también contar un poco acerca de cómo ha sido el trabajo de la Asamblea Nacional también dentro de estos 7 años de Revolución Ciudadana. Bienvenida al ciudadano, vicepresidenta. Un poco, coméntenos 7 años de la Revolución Ciudadana, ¿qué ha traído, qué sobre todo? Gracias. Bueno, yo diría el principal logro es el sistema que hemos podido desarrollar de redistribuir la riqueza, de agregarle riqueza al país y redistribuir esa riqueza. Estamos hablando de un país en donde el camino, la impresión que plantea el gobierno es la de la justicia social, una justicia redistributiva, y eso no es reconocido solamente al interior del país, sino organismos internacionales como el índice que plantea Naciones Unidas, por ejemplo, no deja de reconocer el inmenso crecimiento del Ecuador en la tarea de reducir la pobreza, erradicar el trabajo infantil, la desnutrición infantil y hacer que haya una mayor posibilidad de progreso, de bienestar para la mayor parte de los habitantes. Yo diría ese es el logro fundamental finalmente de lo que estamos hablando, es de más y más ciudadanos en mejores condiciones de vida. Entonces, y a partir de eso podemos encontrar en todas las leyes, las determinaciones, las políticas públicas, las señales que nos han llevado a que hoy tengamos más justicia social en el país. Uno de los logros también de esta Revolución Ciudadana fue reconstruir el Estado, un Estado ecuatoriano que se veía desinstitucionalizado, fragmentado, y también la confianza de los ecuatorianos en ese Estado, en que el Estado provea de todos los derechos que un ciudadano ecuatoriano se merece. Por supuesto, cuando hablamos de un Estado que reconozca los derechos, que garantice, que reconozca, que aterrice los derechos humanos, estamos hablando de la necesidad de un Estado fuerte. Y para eso es importante recordar que el Estado fortalecido es a partir de los 7 años de revolución, de los 7 años de gobierno. Antes de eso teníamos un Estado en remate, teníamos un Estado en oferta, un Estado que cada vez se hacía más pequeño, no en el tamaño, no en el número de funcionarios, ni mucho menos, sino en las tareas que estaba dejando de asumir. Un Estado que no regulaba, que no controlaba, un Estado que permitía que este gobierno o que este país esté cedido a los gobiernos de los poderes fácticos. Entonces, por eso fue necesario desde el inicio retomar la idea de una nueva constitución para el Ecuador, una asamblea constituyente que es el que plantea los pilares fundamentales de la construcción de la nueva patria, del nuevo Estado, hace una demolición de la economía anterior, de una economía completamente entreguista, de un sistema económico que permitía que, por ejemplo, hasta el 40% del presupuesto general del Estado esté destinado a pagar deuda externa, deuda inmoral, deuda ilegítima. Y que esta reforma permitió también que el gobierno pueda realizar una auditoría de esta deuda, algo inédito en nuestro país, es decir, algo inédito en el mundo incluso. Es decir, cuando a alguien se le ocurría por poner en duda cuánto se debía o no pagar, a, por ejemplo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo mirarlo? Era el atrevimiento de un pequeño país, era la insolencia de un pequeño país, del país del sur, del Ecuador. Así de pronto cuestionar a nivel mundial lo que las grandes potencias, las grandes definiciones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial le estaban haciendo al Ecuador, le estaban quebrando al país, estaban anulando la posibilidad de tener educación, de tener salud, de tener sistemas públicos fuertes, estaban acabando con la inversión pública. Nosotros hoy, orgullosos, decimos que este es un país que pudo resistir a la crisis internacional por decisión política y por no haber asumido las recetas del Fondo Monetario Internacional. Hoy, gracias a esas decisiones que tantas veces fueron cuestionadas por los mismos de siempre, por los que perdieron el poder, cuestionaron tantas veces la posibilidad de una auditoría al crédito público, cuestionaron tanto la nueva constitución, el nuevo régimen de economía social, solidaria, en donde las definiciones y recetas neoliberales pues iban a ser superadas.
Hoy estamos viendo cómo esa construcción, que fue colectiva, porque fue hecha en común, construimos un país de nosotros, para nosotros, esa construcción está dando resultados. Hay menos ecuatorianos pobres, ha crecido en un porcentaje importantísimo la clase media. Hemos reducido el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad. Ese país entregado a pocas personas, a unos monopolios, a un puñado de personas, ese país ya no existe más, ese se fue y ya no vuelve. Hoy es un país en donde cada vez y de mejor manera estamos construyendo equidad, estamos redistribuyendo riqueza, tenemos mayores ingresos a partir de una definición y determinación política, y lo que ingresa adicional se redistribuye. Esa era la propuesta emblemática de un gobierno cuya opción preferencial ha sido por los que siempre estuvieron desterrados, proscritos, alejados del sistema político. Incluso el tema de la soberanía asambleísta, el tema de rescatar la patria, pero no solo dentro del Ecuador, sino también afuera, una integración de Latinoamérica justamente enfocada a esta redistribución de la riqueza, pero a plantear a Latinoamérica y al Ecuador frente a los embates internacionales. Sí. La búsqueda de nuevos socios comerciales, la diversificación de nuestras relaciones, pero además de eso, el trato entre iguales. Eso que a muchos les podía también parecer un atrevimiento, exigimos el mismo trato que nosotros entregamos, que nosotros otorgamos. No nos resignamos a ser visto como un país menor, como un país pequeño, como un país que no tiene el mismo crecimiento o desarrollo tecnológico de las grandes potencias, por supuesto, pero no por eso estamos resignando, ni prescindiendo, ni entregando dignidad ni soberanía. Tomamos algunas medidas fuertes, importantes. La salida de la base de Manta empezaba a hablar del nuevo modelo de gobierno que se estaba desarrollando, del nuevo régimen que se estaba desarrollando en el país. La misma renegociación de la deuda externa, la no firma de los TLCs, la denuncia de tratados y de convenios internacionales que eran nocivos para el Estado ecuatoriano, y la búsqueda de un Estado con muchísimas relaciones, de un mundo multipolar, de un mundo en donde tengamos por igual las posibilidades de encontrar socios comerciales, por ejemplo, donde el Ecuador pueda plantear sus relaciones con diferentes países en condiciones de soberanía, de dignidad, sin tener miedo a que alguien diga no puedes amistarte con este país, porque a nuestros ojos eso es inconveniente. Algo que pasaba antes, ¿no? Sí, y era muy común. Y recordemos que todavía hay algunos comentarios de embajadores despistados que creen que sus recomendaciones van a definir la agenda de soberanía internacional del Ecuador. Entonces, yo digo, no hemos descuidado uno solo de los sectores, uno solo de los derechos, seguimos construyendo revoluciones, hemos dado un paso y una construcción inmensa de un proceso de transición para la gran transformación del Estado ecuatoriano. Considero que ni la más feroz ni ciega oposición deja de reconocer los avances gigantes, las transformaciones inmensas que todos los días se está dando por obra del gobierno nacional, cuya palabra fue empeñada y hoy es cumplida. Otra de las transformaciones y otra de las revoluciones de este gobierno nacional ha sido el tema de la justicia. Obviamente se hizo un cambio radical en cuanto a procesos judiciales, pero también incluyendo el tema de la seguridad ciudadana, importantes avances en ese tema. ¿Cómo mirarlo? ¿Cómo establecer un punto de quiebre entre el pasado y lo que vendrá luego? Bueno, hay leyes aprobadas y hay algunas reformas, inclusive a la misma Constitución, que fueron aprobadas a través de consulta popular, precisamente para tener las posibilidades de que a través de la administración, de los consejos de administración de la justicia, podamos también asumir toda la transformación que era necesaria. Era un país en donde más del 98% de los casos de crímenes contra las personas quedaban impunes, quedaban impunes.
Hoy podemos decir que eso está variando, que eso está cambiando. De lo que hemos escuchado, de los resultados, de las evaluaciones, el índice de delitos ha disminuido, sobre todo en el caso de los delitos... Homicidios. Así es, de los delitos que conmocionan, de los delitos que atentan a la vida, a la integridad sexual de las personas. Tenemos una mejor policía y un mejor aparato de investigación, un mejor aparato judicial. Eso no se consigue con un chasquido de dedos, ¿no? Eso es parte de una disposición política de reforzar a las instituciones, de darles recursos, de darles formación y también de exigir resultados. Este es un gobierno que mide muchísimo el impacto y los resultados de cada una de las gestiones, de cada uno de los ministerios. Pasa por un tema de planificación. Así es. Hay un plan nacional del buen vivir con 10 ejes sumamente claros, con resultados que se evidencian y que se los hace cada 4 años. Es un Estado planificado otra vez. Recuperamos después de décadas el concepto de planificación. Sin planificación, yo diría, ninguna economía familiar puede sostenerse. Imaginémonos un Estado sin haber planificado su economía, sin decir dentro de tantos años estos son los índices que deben estar cubiertos, estos son los resultados que se debían arrojar. No teníamos planificación. La idea anterior a este gobierno era demoler el Estado ecuatoriano, dejarle en su mínima expresión. Era una política, una tras otra, un gobierno tras otro, completamente comprometido a entregar los intereses nacionales en favor de unos puñados y eso sí, acostumbrarles a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, a la caridad, a los favores, a la caridad. Se ha cambiado totalmente el modelo de cooperación incluso. Se ha transformado. Yo digo, la gente es la que sostiene ese modelo de transformación porque estamos hablando este pueblo que conformamos, somos un pueblo crítico, un pueblo levantisco, un pueblo muy, muy rebelde, un pueblo que no se aguantó 3 gobiernos, ¿sí? Que tumbó a 3 gobiernos en las calles con manifestaciones, con insistencias. A este gobierno, al del presidente Correa, no solo que le ha respaldado, sino le ha reelegido. No le da un cheque en blanco, le reelige y es el principal escrutador, podríamos decir, de cada una de las decisiones. Para concluir, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quisiera un recuento, un suceso que usted haya creído sería uno de los mayores en estos 7 años de Revolución Ciudadana, sobre todo para usted personalmente. Y luego quisiera conocer cómo mirar de aquí en adelante la Revolución Ciudadana, es decir, en 2017 se acabaría ya el mandato del presidente Rafael Correa. ¿Qué pasaría con Alianza País y con el proceso? Porque esto es un proceso que está en vías de transformación y que se verán obviamente sus resultados, que ya se están viendo, pero que en general la visión mayor del resultado de todo este trabajo se verá en los próximos años. Bueno, yo diría los sucesos más importantes que he podido vivir, que han sido profundos, emocionantes, poderosos y dolorosos también. El uno, con todas las emociones que conllevaba escribir la nueva constitución del país, una asamblea constituyente que así de pronto reconstituía, refundaba, restauraba el Estado ecuatoriano con las bases de una construcción colectiva, con las propuestas, con las luchas de tantos y tantos años del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, de los grupos de mujeres, de las asociaciones de campesinos, del levantamiento indígena. Eso, el fundamento de la Asamblea Constituyente de Montecristi, pues yo diría el momento más emocionante de estos 7 años. Después, otro momento crítico, duro, súper fuerte, doloroso, el del 30 de septiembre, cuando pude defender en las calles a este gobierno, cuando pude defender en las calles no solamente la vida de un presidente, sino el futuro de una propuesta. Y que por primera vez la ciudadanía salió a las calles, ¿no? Sí, un momento. Yo no dejo de emocionarme, de recordar con preocupación lo que sucedió ese día, pero cómo salimos de eso, sostenidos por este pueblo que somos, por este pueblo tan fuerte, tan valiente que somos. Luego, ¿qué es lo que viene después? Ciertamente, en el año 2007 concluye el periodo de reelección del presidente Correa. Hay que pensar en cómo continuamos con este proceso, hay que pensar que
Esto no puede concluir, no puede acabarse mientras acabándose la figura del presidente Correa. Hay que construir esto, hay que sostener este proyecto y tenemos que encontrar a quien pueda ser él o la sucesora del presidente Correa, continuar con este proyecto de revolución. En los próximos años, los grandes proyectos estratégicos que ha desarrollado y ha impulsado este gobierno, que ha inventado este gobierno, las refinerías, los proyectos estratégicos, las represas hidroeléctricas, las grandes hidroeléctricas que se están construyendo, las universidades, la ciudad del conocimiento, la Universidad Amazónica, todos esos proyectos empezarán a dar resultados luego de 3 años, luego de 4 años. Ese gran país que se está levantando merece continuidad en un proceso que le ha devuelto al país la historia, la dignidad, la soberanía, los derechos, que le ha devuelto además la posibilidad de definir, de dirigir su propia historia. Entonces hay que ir construyendo esa transición que vendrá. El presidente Correa ha dicho que más allá de que hay una prohibición constitucional para la reelección nueva de él, un tercer periodo no podría ser posible con la Constitución, pero más allá de eso es también un tema de encontrar la construcción de un movimiento que permita solventarse a mediano, a largo plazo. Esto no se puede poner retro en un proceso como este. Y esperar también la continuidad desde la ciudadanía, es decir, serán los ciudadanos quienes decidan si este proceso continúa, si lo siguen respaldando y obviamente si continuará en el tiempo. Así es finalmente cada persona, cada ciudadano el que tiene en su voto, en su adhesión a este proyecto o en su crítica a este proyecto, la responsabilidad de construir un futuro para el país. Agradecemos a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, por esta conversación sobre los 7 años de la Revolución Ciudadana. Hacemos el corte en este espacio.